vos tenés que incluir en la cadena principal las insaturaciones. Sí o sí, el triple y el doble enlace tienen que estar. Después, estando estas dos insaturaciones en la cadena principal, te queda la duda cuál es la cadena más larga nada más. O es esta que sigue el plano del dibujo, o esta como la que yo marqué con la numeración, yendo hacia abajo. Recuerden que esos giros que tiene la molécula, todo esto es no es real, digamos, es simplemente como lo escribimos, pero el concepto es que tenga que tener el mayor número de insaturaciones o en el caso de que se pueda contener a todas las insaturaciones, y a su vez en segundo nivel, el segundo criterio es que sea la de mayor longitud. Eso con respecto a identificar cadena principal. Hasta ahí, Luana, ¿llegaste? Sí, profe, ¿sabes cuál era mi duda en específico? Sí. ¿Viste el sustituyente CH3, el que está a la Sí. derecha de por qué se Acá, consideraría etil si está solo? el errorcito que había quedó cuando estuve trabajando el otro día con ustedes. Este también lo hicimos el otro día con los compañeros. ¿Está? Y después Dale, sí, muchas gracias, profe. no, Sí, por ahí favor, entendí. dale, dale, dale. Después el compañero, quien, espera, había otro compañero que tenía preguntas. Betiana, Sí, profe, buenas tardes. hola, buenas tardes. Yo tenía una pregunta sobre el 15 también del B. 15B, vemos. Ese, decime si lo ven. Sí, se ve, profe. Bueno, acá también nuevamente, cualquier cadena que vos elijas debería contener a las dos insaturaciones. Ahora la pregunta es ¿para dónde vamos? Si vamos derecho en la línea de escritura, tenemos 9 carbonos. Si doblamos por acá, también tenemos 9 carbonos. O sea, siempre sería una cadena hidrocarbonada de 9 y con dos insaturaciones. O sea que los dos primeros criterios no te permiten definir cuál es la cadena principal. Entonces tenés que pasar al tercer criterio, que es la que sea más sustituida. Mm, Fíjate vos ahora, si vos seguís la línea de escritura, tenés una insaturación este grupo metilo y una segunda insaturación este grupo que sería un isopropilo. ¿Sí? sí, sí. Ahora, si vos venís para acá, tenés un grupo metilo, otro grupo metilo y un grupo etilo. Tenés 3 insaturaciones en lugar de 2 que en la cadena anterior. Perfecto. Eso a su vez te hace que los nombres de los radicales sean mucho más sencillos, porque este es un radical de mayor complejidad que un etilo o que un metilo. ¿Está? Por eso es que tanto en 4 como en 8 tenemos los grupos metilo, las posiciones, el multiplicador y el nombre. En posición 7 tenés el etilo, como está una sola vez, número de posición y nombre nada más. Después vamos en orden de complejidad, primero el doble y después el triple enlace, cada uno con su posición. Entonces tenemos 6, siempre las insaturaciones se enumera el carbono donde empieza, eso no sé si me acordé de decirlo el otro día. Se pone el número donde inicia
la insaturación. Entonces, 6 nonen por la cadena de 9, 3 ino. ¿No sería Acá es 2? 2 ino, no 3 ino. ¿Está? Sí, ¿Bien? pero... Y ahí no sería primero el 7 etil y después 4, Sí, 8 el esto es metil. al revés, sí. Ah, gracias. Esto, el orden alfabético es así. ¿Estamos? Sí. Profe, y en el 8 que mostró recién, yo no lo nombré así como usted nombró. 8. Sí, ¿Y yo qué puse pasó? 4 etil, 3 propil, 3 hepten, un ino tengo yo. Yo también puse como Betty. ¿Cómo? Que yo Discúlpame. también, yo ¿Cómo, también cómo? puse como Betty. Hepten, un ino es lo mismo. Un heptino o propil, hepten, un ino es lo mismo. Un número de posición, fíjense que para las funciones depende de dónde lo puedas poner, a veces es por el nombre. Sí. Sería 3 propil, 3 hepten, ino, 3 hepten, un ino. 3 propil, 4 etil, este es un 3 acá. 4 etil, 3 propil, 1 heptino. Y no sería 3 Me hepten, un ino, falta el profe. hepten, sí. 3 hepten, un ino. Así. ¿Está? Gracias, profe. Claro, así. Gracias. Bien. ¿15B, Aiza? Es el que hicimos hace un ratito, profe. La Ah, compañera bueno, tenía la misma duda. dale. Bueno, Una última pregunta. no hay problema. Es del 11A. Sí. 11A. Bien. Avísame cuando lo ven. Ahí se ve. Mi pregunta era si en ese caso el isopropil y el propil tienen igual importancia o primero se debería nombrar uno, después el otro, se En nombra. realidad, no. Si es por complejidad creciente, el propil está antes que el isopropilo. Ahora acá, acuérdense que este año dijimos, vamos a empezar a usar por, Alfabéticamente. por orden alfabético. Así que esto tendría que ser así. 5 Sí, isopropil, 4 propil, octano. Así. Bien, y es lo mismo si se nombra de derecha a izquierda, izquierda a derecha, profe. Es que no es de derecha a izquierda, izquierda a derecha. Ahí para la numeración sí tenés que ver la complejidad creciente. Ahí sí no da lo mismo que vos pongas el propilo primero que el isopropilo, porque ahí sí es por complejidad. Para elegir priorizaciones con respecto a qué es más importante, eso siempre va a seguir siendo prioridad de complejidad. Cuando ustedes estos dos sustituyentes del mismo número de átomos de carbono, ya vieron un poquito lo que es un carbono primario y un carbono secundario, si no lo van a ver más adelante. Pero el carbono que está, la valencia libre, es un carbono unido al máximo número de átomos de carbono, es el más simple con respecto al que tiene mayor número de átomos de carbono unido a él. Entonces, fíjense que el isopropilo es un carbono secundario en función de este que es un carbono primario. Entonces, este tiene que tener un número de prioridad. Bajo. Por eso empezamos de este lado a pesar de que las posiciones son equivalentes. Claro. Bien. Gracias, profe. ¿De nomenclatura alguno más? De todos modos, Yo no se preocupen. tenía, Sí, profe, yo tenía duda con el 8A. Había una ramificación que no sabía bien cómo nombrarla.
Lo que pasa es que te habrás mezclado con respecto a la cadena principal, porque vos seguramente pensaste esto como una ramificación y esto como una ramificación, ¿sí? Porque las dos cadenas son de 6 átomos de carbono. ¿Sí o no? Claro, sí. Sí, ahí estoy Ahora, viendo y en eso me ahora, confundí. vos tenés 6 átomos de carbono acá y también 6 átomos de carbono acá. Tenés dos cadenas que compiten. Ahora, el segundo criterio para saber cuál es la que va a ser principal es la que tenga el mayor número de insaturación. Si vos consideras todo esto como un sustituyente y todo esto como un sustituyente, tenés solamente dos sustituciones. Ahora, si consideramos esto, esto y estos dos grupos metilo, acá tenés 5 insaturaciones. Entonces, la cadena que corresponde nombrar para darle mayor simplicidad al nombre es la que corresponde a esta, a la más sustituida. Ese es puede ser el error que hayas visto y que te lleva a nombrar el radicales mucho más complejos. Ah, listo, gracias, profe. Profe, yo tenía una pregunta también. Sí, Julián. Sí. En el ejercicio, por ejemplo, creo que es 9B, mi pregunta era tipo, si en la cadena principal tengo, por ejemplo, 3 doble enlaces, para nombrarlo al final tengo que poner tipo tri. Claro. Hepta, tri, Sí, claro. en. Ahí tenés el multiplicador y la función que te identifica, la terminación que te indica la función. El número de átomos de carbono en la cadena principal, la función, el multiplicador y tantos números de posición como el multiplicador. Si acá es un tri, tiene que haber 3 números de posición. Ah, ok. Gracias, profe. Bien. Paula, sí, eso es lo que recién dijimos. Para que sea por orden de alfabético, sí, es como lo corregimos después al final. ¿Estamos? Bien, vamos a empezar con el tema del día. Díganme si ven bien la pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Se ve bien. Profe, ¿será que va a grabar la clase? Sí, ya pongo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, chicos. ¿Cómo les va? Vamos a empezar con el tema de hoy. Ahora pongo a la profesora como anfitriona también.
Bien. Vamos a empezar con un tema que es interesante verlo antes de empezar con las actividades laborales. Me gustaría saber, en principio, cuál es la idea que tienen ustedes de la palabra seguridad. Después veremos un poquito en química, pero en un concepto general, ¿cuál es la idea que tienen? ¿Quién me dice lo que piensa de seguridad? Diana. Cuidar el lugar de trabajo para disminuir errores o no cometerlos. Bien, cuidarse. Una palabra que me gusta. Gabriela, ¿qué pensás vos? Precauciones que hay que tener también. No, no te escuché. Betiana. Puede ser la ausencia de un riesgo o un peligro. Bien. Cuidarse, dijo la compañera. Sí, ella dijo de cometer errores, no es tanto de errores, sino más bien de accidentes. La compañera recién mencionó la palabra riesgo. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas se les ocurre? Seguir una serie de normas. Normativa, también, una palabra que vamos a ver que está incluido. Alcira, ¿qué? Mantener el lugar de trabajo en orden. Orden, vamos a ver algo de orden también, porque tiene algo que ver con seguridad. En definitiva, todas las opciones de los verbos que están diciendo, todos tienen que ver con el tema que vamos a trabajar. Bien, yo lo que quiero tocarles es un poquito lo que es el concepto. En la primera parte lo vamos a ver como algo general, a modo de introducción. Vamos a hablar de riesgo, que es lo que mencionó la compañera, para que cuando tengamos una clasificación de riesgo podamos empezar concretamente a trabajar sobre riesgos químicos y poder definir de qué manera podemos diseñar nuestro trabajo de una manera segura. Bien. Fíjense que si nosotros vamos a una definición de diccionario de la Real Academia Española, eso es lo que es la definición de seguridad, ausencia de peligros o riesgos. Una palabra que ya lo había mencionado la compañera. Pero también habla de sensación de confianza que se tiene en algo o alguien. También es una noción de seguridad, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en las fuerzas de seguridad que nos custodian. El concepto es amplio y se puede utilizar en muchos campos. Fíjense que nosotros podemos hablar de seguridad eléctrica, podemos hablar de seguridad alimentaria, podemos hablar de seguridad informática y de redes, podemos hablar de seguridad vial. El tema que a nosotros nos compete y digamos sobre el cual queremos trabajar el día de hoy tiene que ver con dos grandes aspectos. En primer lugar, la seguridad laboral, o sea que consideramos que estamos formando futuros trabajadores de laboratorio, y por la estrecha relación que hay entre la ingeniería química y las industrias, también algo de seguridad industrial vamos a tocar. Nos vamos a concentrar en esos dos grandes conceptos de seguridad para, si bien vamos a tocar algunos de generalidades. Entonces, en este punto, yo quiero que nos concentremos en el concepto de seguridad en el trabajo. Y en esta definición, que es una de las más concretas sobre lo que habla de seguridad para el trabajo, ya habla de técnicas y procedimientos que tienen por objeto eliminar o disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes en el trabajo. Y ahí sí podemos tener un montón de estrategias como las que mencionaron algunas de las compañeras, desde orden, desde cuidarse,
hay un montón de estrategias que tienen que ver con el concepto de seguridad. Visto el concepto, vamos a empezar a trabajar ahora con, propiamente dicho, cómo estudiarlo y cómo analizarlo. En principio, si nosotros nos enfocamos en un ámbito laboral en particular, como por ejemplo puede ser, estamos por entrar en un laboratorio, tengamos siempre en cuenta que el concepto de seguridad es bastante complejo, depende mucho de la actividad que se va a hacer, más allá de algunos conceptos generales, es diverso, esa complejidad, tiene una valoración que puede ser muy subjetiva, porque lo que nosotros como expertos en química podemos ver como un alto riesgo, otras profesiones lo pueden minimizar, de la misma manera que nosotros podemos minimizar los riesgos que tienen otras actividades. Y por otro lado es relativo, porque va a depender del contexto en el cual se desarrolla una actividad para saber si es más o menos riesgosa. Por ejemplo, si nosotros pensamos el trabajo con algún ácido fuerte o alguna base fuerte, compuestos químicos relativamente peligrosos, el contexto va a ser que la falta de seguridad vaya de la mano. Si vamos a trabajar con bajas concentraciones, con bajos volúmenes o con grandes volúmenes de un ácido o una base fuerte y a su vez en grandes concentraciones. Entonces hace que la misma realidad, aún dentro del mismo ámbito, tenga un carácter relativo en función de la actividad que se va a realizar. Pero siempre va a tener algunos pasos que son generales e independientes de cada actividad y que es la sistemática para saber cómo se trabaja en seguridad. En primero, reconocer y hacer un análisis de riesgo. En segundo lugar, en función de los riesgos, establecer medidas de prevención e implementarlas, diseñarlas e implementarlas. Tener un conocimiento de cuáles las reglamentaciones que están en el momento y en caso de ser necesario participar en el desarrollo de reglamentaciones que se adecúen a lo que van a leer permanentemente, cómo adecuarse al estado del arte. Hay normas de seguridad que hoy por hoy parecen totalmente obsoletas, porque ya han dejado de ser elementos de uso cotidiano. Algunos químicos, por ejemplo, que se utilizaban en transformadores, tenían normas específicas, esas normas realmente han perdido vigencia y sin embargo empiezan a aparecer otras porque se descubren efectos adversos de determinados productos y empiezan a desarrollarse reglamentaciones que se adecúan a ese nuevo conocimiento. Por eso esto es un ámbito en el cual el estudio es permanente aún dentro de una misma profesión. Por supuesto que en seguridad en general también ahí es un campo disciplinar en donde hay expertos que estudian esta disciplina. Bueno, para saber cómo empezó, no es una disciplina muy nueva, no alcanza a tener 100 años, empieza el desarrollo de normas de seguridad en la década del 30 del siglo pasado, cuando se motivan dos grandes cambios hubo en ese momento, los dos ocasionados por la revolución industrial. Por un lado, el cambio de la manufactura manual o casi manual a la producción en masa, el advenimiento de grandes industrias, entre ellas las armamentistas, las automotrices, y por otro lado, el desarrollo de la construcción, fundamentalmente de la construcción en altura. Lo que están viendo acá es imágenes de construcción de rascacielos y están viendo cómo a partir de esa escasez de medidas de seguridad que ustedes están viendo en las imágenes, empieza el desarrollo de todo este campo disciplinar. De igual manera, fíjense
son todas imágenes de la misma época. Esto es la construcción del Empire State en Nueva York. Tiene un edificio de 100 pisos a casi 400 metros sobre el nivel del piso. Y fíjense la escasez de medidas de seguridad que tenían si lo comparamos con lo que vemos hoy día en una construcción de un edificio de 2 o 3 pisos. Ya suelen ver algunos elementos que los van a ir reconociendo ahora cuando veamos los elementos de seguridad. Sin embargo, desde el punto de vista institucional, ya no desde el concepto personal, sino del de organización, el concepto de seguridad se refiere a un estado ideal al cual la organización va a aspirar para el desarrollo de sus actividades, con un mínimo riesgo para el personal, y acá agrega algo que una de las compañeras dijo: para el personal, para las instalaciones y también para terceros. Y cuando involucramos a los terceros, estamos involucrando a toda la comunidad y a su vez al medio ambiente. En este concepto de riesgo, fíjense, riesgo es la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas. Yo puedo trabajar en altura, pero eso no condiciona que me voy a caer. El hecho de trabajar en altura tiene un factor de riesgo importante. Ahora, la probabilidad de que el accidente ocurra va a estar definida por una serie de actitudes y procedimientos que tengamos en el momento de trabajar. De igual manera, si nosotros lo llevamos al laboratorio, podemos trabajar en un laboratorio y de hecho vamos a trabajar con productos químicos, algunos que representan un riesgo importante, pero que trabajemos con ácido sulfúrico no condiciona de que voy a tener una lesión en la piel por el efecto corrosivo que tenga el ácido sulfúrico. O sea, va a depender, ese porcentaje alto o bajo de accidentes va a depender de las estrategias de trabajo y de las conductas que tengan los trabajadores. Y el tipo de accidente es el que va a condicionar las consecuencias que puede llegar a tener. Dentro del mismo trabajo en altura, caerse, pero teniendo elementos de sujeción, pueden generar un daño, pueden generar un golpe, pero no pueden generar probablemente la muerte. Y de la misma forma, la exposición a químicos con muy buenos elementos de protección puede devenir a largo plazo de enfermedades profesionales, pero no la muerte. Entonces, en eso está el campo de esta disciplina, de ver cómo adecuamos nuestra forma de trabajo para hacer mínimo esa probabilidad de accidentes o eventos adversos. Como ven entonces en este cuadro, ¿qué es lo que yo les quiero representar? Que con el verbo protegerse, ahí estamos indicando que la mayoría de las medidas tienden a centrar a la persona, al trabajador en el centro, y muchas de las medidas que vamos a desarrollar van a ser para proteger la salud del empleado, pero también para proteger a la comunidad. Tengan en cuenta esta diferencia. Esto es lo personal y esto es lo comunitario. Pero por otro lado, como también hablamos de normas y reglamentaciones, como mencionó una compañera, también vamos a hablar de derechos. Muchas veces gran parte de la disciplina se dedicó a desarrollar normativas y derechos para el trabajador, pero también en responsabilidades. No solo las normas establecen derechos, sino también establecen responsabilidades. Entonces, teniendo en cuenta que en el trabajo nosotros vamos a tener algunos riesgos, vamos a tener que diferenciar en dos grandes aspectos para ver cómo podemos llegar al accidente, porque no es simplemente decir trabajamos con ácido sulfúrico y hay un accidente. Entonces vamos a hacer esta diferenciación.
Los riesgos del trabajo tienen dos complementos que deben estar juntos. Por un lado, los agentes de riesgo, que son elementos que pueden o no producir un daño real o potencial, y los factores de riesgo, que son las conductas, son la forma de trabajar, son las condiciones en que se trabaja, los hábitos, la inseguridad en la cual se manipulan. Uno tiene que ver con los tipos de materiales con los cuales vamos a trabajar. Si trabajamos con ácido sulfúrico ya está presente un agente de riesgo, pero si trabajamos respetando normas no vamos a tener accidentes. Ahora, el problema está en trabajar con elementos que son riesgosos y a su vez no cumplir con ningún tipo de normas. Entonces, las conductas son las que convierten en realidad a la forma de trabajar o al ambiente de trabajo en un ambiente o en un acto inseguro. Y eso es lo que aumenta el porcentaje o la probabilidad de ocurrencia de accidentes. Fíjense, me voy a llevar a un ejemplo muy pavo. Seguramente algunos habrán visto una película para niños, pobrecitos, miren la bibliografía que les voy llevando. ¿Vieron Monster Inc. la primera? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿qué registran en la planta de sustos con un número? Una media. Los gritos. Esa es la producción, pero después también tenían otro registro. Cuando apareció la niña. Ah, de errores. En la Sin planta. accidentes. Cuando hay un accidente, como por ejemplo se escapa un niño de su habitación y entra en la planta, eso fue un accidente, porque los podía contaminar a todos. Y a partir de ahí empieza el registro de volver a reiniciar las actividades. Eso que lo ven en una película, cuando ustedes empiecen a trabajar, especialmente en el ámbito industrial, lo van a ver en todas las industrias en donde ustedes estén trabajando. Día cero o tantos días desde el último accidente. De esa manera es que se puede sacar la probabilidad de accidente en un ámbito en particular y compararlo con lo que el campo disciplinar prevé para ese tipo de actividad. Y es en eso sobre lo cual nosotros trabajamos, no siempre desarrollando nuestra propia documentación, nuestras propias estrategias de seguridad, sino nos apoyamos con el conocimiento que hay. Volviendo a las mismas imágenes que habíamos visto antes, fíjense, esto ya no es trabajar en altura. Esto es, en altura, un acto inseguro. Porque yo puedo entender que teníamos escasas medidas de seguridad en la década del 30 del siglo pasado, pero otra cosa es que nos sentemos a descansar en esa posición, convirtiendo esto en un acto totalmente seguro. Mucho más esta que están ahí, que están viendo que ante un momento de descanso podríamos echar una siestita a 100 metros de altura. Y eso es, si bien estos son imágenes gráficas, es para que ustedes vean que en cada actividad tenemos que replantearnos a veces las conductas, qué es lo que hacemos en el laboratorio específicamente. ¿Es posible agarrar un vaso de precipitado para tomar agua? Es una conducta exactamente riesgosa igual que esta, porque no sé qué material fue utilizado, porque no sé qué era lo que teníamos, que estuvimos trabajando. ¿Es factible utilizar cualquier recipiente de descarte del laboratorio para contener agua, para poner agua en la heladera y decir, cuando quiera tengo agua fresca? Y no, porque no sé qué producto había ahí adentro. Esos son los que la existencia del factor de riesgo, el producto químico va a estar siempre. Ahora, la conducta va a depender de nosotros. Bien. Para terminar con las generalidades, veamos un poquito lo que son los riesgos y su clasificación. En primer lugar, hay riesgos generales, que son para todos los trabajadores. Uno puede tener muy mala iluminación, por ejemplo, es un factor de riesgo de enfermedad a largo plazo. Una posición en un asiento
eh, que no esté en buenas condiciones, que no sea ergonómico, es un factor de riesgo de enfermedad a largo plazo. Ahora, hay algunos riesgos que son específicos y propios de una actividad en particular. Por ejemplo, el uso del material químico. Eso lo van a hacer tanto en un laboratorio como en una industria química, pero probablemente no lo hagan en construcción, o probablemente no lo hagan en electrónica o en informática. O sea, cada actividad tiene algunos riesgos especiales que son los que hacen sobre la esencia del tema que nosotros deberíamos tratar. Por otro lado, si nosotros queremos clasificar a esos agentes como elementos de riesgo, tenemos tanto riesgos físicos, como por ejemplo la electricidad, las caídas, el calor, las radiaciones, riesgos químicos, que son los que estarían en el centro de nuestra actividad y que le dan especificidad a nuestra actividad, entre ellos los ácidos, las bases, algunas sustancias tóxicas, corrosivas, algunas sustancias que pueden generar cáncer, etc. También tenemos los agentes biológicos como los virus, las bacterias, algunos por la manipulación de cultivos y de microorganismos, y otros como el que nos ocupa en este momento, el virus del COVID-19, que si bien no es específico del trabajo en un laboratorio, pero como está circulando en el ambiente, se convierte en un factor de riesgo general. Y cada una de las actividades tendrá que ver cómo adecua sus actividades a ese tipo de agente causal que está presente. Y después hay algunos que tienen que ver con situaciones de sobrecarga emocional, de situaciones conflictivas o de peligros que representan una determinada actividad. Por ejemplo, el trabajo en una unidad de terapia intensiva, una sobrecarga emocional importante, porque generalmente los pacientes que están atendiendo van a finalizar muriendo. El trabajo en las centrales nucleares, el trabajo en los bancos de pruebas de accidentes automotrices. O sea, hay un montón de situaciones en donde el riesgo es un riesgo de poder cometer un error por cuestiones emocionales. Y esos son los riesgos psicofísicos. Cuando yo les decía al principio que la realidad era compleja, fíjense que en un laboratorio prácticamente, si queremos clasificar a los riesgos del trabajo, seguramente tenemos riesgos por electricidad, porque trabajamos con muchos equipos eléctricos, traumatismos, tenemos calor, trabajamos con muflas, trabajamos con reactores, podemos trabajar con elementos radioactivos, tenemos químicos, obviamente, podemos tener actividades desarrolladas a partir de materiales biológicos, o sea que virus, bacterias, hongos, parásitos podemos tener en el medio ambiente, y de acuerdo a un tipo de actividad, una industria petroquímica tiene una sobrecarga muy grande de peligro, de manera tal que esa complejidad se da también en nuestro ámbito porque están presentes todos los agentes. Si ustedes lo ven chiquitito, chiquitito, chiquitito en el laboratorio, por lo menos los primeros lo tienen seguro. Fíjense que en algún momento, y mucho van a leer en la bibliografía, riesgo, accidente y enfermedad, porque en realidad hoy por hoy la diferenciación entre accidente y enfermedad profesional es el carácter agudo y el carácter crónico. Yo me caigo y es un accidente, me caí y me rompí la cabeza, eso es un accidente y es algo agudo. Ahora, la inhalación de químicos a largo plazo, como por ejemplo asbesto, carbono, hierro, van a generar a largo plazo una enfermedad pulmonar, una enfermedad auditiva por el hecho de trabajar en un lugar en donde hay un ruido permanente por una máquina de impacto. Esas enfermedades a largo plazo
es lo que diferencia el accidente, que es algo agudo e inmediato, de la enfermedad profesional. Y hoy por hoy, en tema de seguridad, muchas de estas enfermedades profesionales se deben vincular directamente como causa y efecto. Tienen que tener una causa originada en el trabajo. Y gran parte de la reglamentación está vinculada a evitar los efectos de enfermedades profesionales. En lo que respecta a accidentes agudos, en la República Argentina, que tiene una reglamentación bastante extensa en lo que respecta a riesgos del trabajo, que está regulado por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, accidentes no solo son todos aquellos ocurridos en el hecho o en el acto del trabajo, sino todos aquellos que puedan ocurrir desde el trayecto, desde la casa hasta el trabajo y del trabajo a la casa. Esto es una particularidad que muchos países han incluido ya antes de finalizar el siglo pasado. Y la enfermedad profesional, fíjense que se diferencia de estos efectos agudos, como están viendo en las distintas imágenes. Se le cayó algo en la cabeza, se golpeó, se resbaló, tuvo un shock eléctrico, pero fíjense que los efectos por utilizar mal las cargas, esto es una enfermedad a largo plazo. No se va a ver ese día que se levantó mal un peso, sino que se va a ver a largo plazo. Lo mismo en general con la exposición a los químicos que puedan ser peligrosos. Lo que ven acá es la forma de trabajar. Dijimos que siempre se va a trabajar en prevención, no nos interesa ya tanto los accidentes, sino prevenir accidentes, para lo cual el personal se tiene que formar continuamente antes de empezar a trabajar, debe cumplir con la legislación, tanto la vigente como la de protección del medio ambiente, y como estamos hablando de probabilidades, el riesgo se podrá disminuir lo más próximo al cero posible, pero sigue existiendo un riesgo de que el accidente ocurra. Y cuando ocurre el accidente, hay que replantearse desde las medidas de prevención o desde la capacitación qué es lo que pasó, hacer un análisis de causa y replantear todo el sistema que tenemos desarrollado. Ahora bien, visto estas generalidades, no sé si alguien quiere preguntar algo, quiere hacer algún comentario. No, profe. Pero tenemos que tratar de hacer más divertidas las clases. Algo, aunque sea un chisme, algo, cuéntense, chicos, porque esto queremos que sea participativo, les va a quedar mucho mejor y van a poder interpretar si se está activo en la clase. Vamos a ver por qué se incluyó el tema de seguridad química o seguridad de los productos químicos. En realidad, mucha de la reglamentación que ustedes van a ver y de la manera que se desarrolló reglamentaciones con respecto a los productos químicos es porque, la verdad, hoy por hoy, los productos químicos están en casi todas las disciplinas, nos rodean, muchos de ellos nos hacen re fácil la vida, ni qué pensar, lavar la ropa como se lavaba antes en el río golpeando en las piedras y ahora con antimanchas y suavizante y mucho más si es en un lavarropa automático. Gran parte de los productos que están utilizando son productos químicos. Algunos tienen efectos que pueden ser indeseables, algunos pueden ser en la salud del hombre, otros pueden ser en el medio ambiente. Y cuando empezamos a ver todos los productos químicos que desde lo cotidiano hasta lo industrial se están utilizando, tenemos que empezar a ver de alguna manera cómo establecer medidas de protección, tanto para la salud como para el ambiente. Y el punto de partida es lograr una clasificación de los químicos en función de su peligrosidad, establecer algunos requisitos para que tengan que ver con el traslado de esos materiales, por eso el etiquetado y el envasado,
Y también tenemos que ver algunos requisitos de documentación. Los productos químicos nos han cambiado la vida, especialmente todos los derivados del petróleo o los derivados de productos naturales, y fundamentalmente todos los que se han sintetizado totalmente de manera artificial a partir de estos productos. Los productos químicos tienen un alto impacto también en las actividades industriales y comerciales, por eso gran parte de lo que se incorporó en la seguridad industrial tiene que ver con químicos. Los químicos producen mucho impacto, no solo en lo personal, sino también en lo ambiental, como por ejemplo los derramamientos de petróleo, especialmente en los cursos de agua, las explosiones nucleares, también tienen impacto a nivel ambiental y está relacionado con átomos, no con un producto, pero sí con átomos y moléculas. Esto hizo que nosotros veamos, en realidad, que el trabajo en este campo va a ser bastante dificultoso. Algunos de los aspectos que le dan dificultad a considerar la seguridad de los productos químicos es por el número de compuestos que se conocen por un lado y que se manipulan en forma cotidiana. Y en algunos casos que se manipulan desconociendo cuáles son. Por ejemplo, el solo hecho de saber que estamos manipulando algunos productos de limpieza doméstica y no tenemos ni idea qué es lo que tiene el frasco adentro, expone a un montón de riesgos que deberíamos abordarlo de alguna manera. De estos compuestos que están en un número superior a los 100.000, menos del 10% de ellos tienen estudios de seguridad desarrollados de manera tal de poder entender si a largo plazo producen un efecto en la salud y en el medio ambiente. Por lo cual hay mucho todavía para conocer del tema. Por otro lado, más allá de los usos particulares que se le puedan dar, en todas las ramas de la industria hay el uso de químicos. Por ejemplo, acá vemos agricultura, todos los agroquímicos, herbicidas, fungicidas, fertilizantes, son todos productos químicos. En minería, todo lo que es minería a cielo abierto, tratándolo con mercurio, con ácido clorhídrico para las papeleras, los colorantes para las curtiembres, distintas industrias en las cuales, ya sea en alguna parte de su proceso o el proceso en sí es la generación de un químico, en cada una de ellas prácticamente hay factores de riesgo de tipo químico. Y como les decía también en la presentación, hay riesgos que son diversos y que van a tener un grado muy variable, porque no es lo mismo trabajar siempre en bajas concentraciones y con volúmenes muy pequeños que trabajar en grandes volúmenes y en grandes concentraciones. Si nosotros queremos ver en función de lo que habíamos planteado como generalidad de cómo trabajar en seguridad, cuando incluimos los productos químicos vamos a desglosar un poquito más lo que es la prevención. En primer lugar, prevenir accidentes con sustancias químicas, prevenir enfermedades o efectos derivados a mediano o largo plazo por el uso de químicos, pero también vamos a incluir los daños que se pueden generar en la comunidad por la actividad en sí misma que tiene el uso de un producto químico, y por otro lado evitar daños en el medio ambiente. Es una realidad que se hizo un poquito más compleja. Y ahí tenemos, por ejemplo, los daños a la comunidad, los derramamientos, la pérdida de combustible en las zonas aledañas a una estación de servicio, a una planta de almacenamiento de combustible. Tenemos los daños que se producen cuando hay explosiones o incendios en las industrias o en las tinturerías, algo muy frecuente que pueden ver siempre en las noticias. Y los daños en el medio ambiente por las actividades
actividades industriales y el derramamiento de gran cantidad de químicos a los cursos de agua, a veces intencionalmente o a veces en forma como un accidente, como les mostré en las imágenes de los derramamientos de petróleo. Si vamos a clasificar ahora los químicos, ya de una manera para establecer cuáles son los riesgos, dentro de los químicos tenemos distintas formas de clasificar. Por un lado lo podemos clasificar en función de sus propiedades físicas. Y esto, fíjense, van a reconocerlo en los frascos con estos dibujitos que ven al costado de la transparencia. Las propiedades físicas pueden ser productos explosivos, productos extremadamente inflamables, productos que pueden entrar en combustión en presencia de oxígeno. Y esas son las imágenes que ustedes habitualmente van a ver en las botellas y que tienen que aprender a reconocer en las botellas de los productos que van a manipular en el laboratorio. Están todos relacionados con propiedades físicas, pero también pueden estar relacionados con los riesgos para la salud, el hecho de que sea altamente tóxico, que sea corrosivo, que sea sensibilizante. Y acá empiezan a aparecer algunos términos que ustedes no necesitan reconocerlos. Del que más van a reconocer es el carcinogénico, que es de aquellos productos que a largo plazo pueden generar cáncer. Por ejemplo, el trabajo con piridina, el trabajo con algunos hidrocarburos aromáticos polinucleares, etc. Los otros términos son un poquito más específicos de otras disciplinas. También, fíjense, las imágenes son lo más representativas posible del riesgo, por eso simplemente alcanzan a visualizar de una manera muy gráfica lo que es la clasificación del compuesto y del peligro en sí mismo. Por otro lado, tenemos los riesgos para el medio ambiente. Hay productos que pueden ser tóxicos para los ambientes acuáticos, para los microorganismos que están presentes en el ambiente acuático. Hay algunos elementos que son tóxicos para la flora, para la fauna, para los microorganismos presentes en el suelo, y los que más habrán escuchado de ustedes son los que son nocivos para la capa de ozono, como por ejemplo las grandes emanaciones de monóxido de carbono. También, fíjense, las imágenes son muy gráficas, alcanzan a darles una idea que hay un riesgo para el medio ambiente, y el hecho de que exista un pictograma, como se llaman estas imágenes, de estas características, nos hará pensar qué estrategias tenemos y qué procedimientos tenemos para descartar estos materiales cuando terminamos el trabajo. Bueno, ya vimos un poquito de generalidades, ya vimos el concepto de riesgo, ya vimos que se podían clasificar de diferentes formas y por agentes. Dijimos que nos íbamos a concentrar en los químicos. Después trabajamos ya con químicos y vimos las estrategias de trabajo. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos. Acá les pido que pongan mucha atención pensando que están por empezar a trabajar con una técnica de laboratorio, como habrán trabajado ya en algunos años anteriores en un laboratorio. En primer lugar, lo primero que hay que hacer es identificar correctamente cuáles son los riesgos. Tanto algunos riesgos generales, como les decía recién, hay que tener muy buena calzado, el ambiente tiene que estar ordenado, tienen que estar identificadas correctamente los espacios de trabajo para no tener riesgos de accidentes por caídas, por golpes, por llevarnos cosas por delante. Pero también tenemos que identificar, y es a lo que más nos abocaremos nosotros, es aquellos riesgos particulares. En esos riesgos particulares nosotros tenemos que identificar a los agentes de riesgo. O sea, cuál es el producto con el cual nosotros trabajamos que representa un riesgo. Una vez que están identificados, tenemos que implementar lo que van a ver siempre como buenas prácticas de trabajo o buenas prácticas de laboratorio. Para eso vamos a tener que tener capacitación. Y gran parte de las
prácticas, las buenas prácticas de trabajo, imponen el uso de elementos de seguridad. Por ejemplo, el día de hoy, para nosotros poder salir a la calle, reglamentariamente tenemos un elemento de seguridad, que es ¿cuál? El barbijo. El barbijo, el tapabocas, algo que hoy por hoy es un elemento de seguridad. Fíjense cómo lo pudieron asimilar bien al concepto. Desde ese que es general, hay muchos elementos de seguridad particulares de cada una de las actividades. Por ejemplo, díganme una profesión y un elemento de seguridad. En construcción, usar los cascos. En construcción, el casco. Ahí nomás tienen un ejemplo claro y concreto de lo que es elementos de seguridad. Por otro lado, siempre hay una evaluación de qué es lo que estamos haciendo, nuestra forma de trabajar, los accidentes que ocurren, establecer planes de contingencia porque los accidentes pueden ocurrir y yo no puedo ir a leer cuando un compañero se quema con ácido sulfúrico, ir a buscar un libro para saber qué se hace cuando se quema con ácido sulfúrico, con qué se puede neutralizar, todo eso tiene que estar visto con anterioridad. Y como de todos modos van a aparecer y pueden ocurrir accidentes, de cada accidente tenemos que sacar una moraleja, aprender y reformular desde las buenas prácticas de trabajo a las conductas que se desarrollaron que condujeron a un accidente en particular. Bueno, en este punto es donde nos vamos a ocupar. Para reconocer el riesgo, en primer lugar tenemos que reconocer qué tipo de propiedades físicas tiene, si es un reactivo explosivo, si es un reactivo inflamable, si es una sustancia que es extremadamente reactiva, y eso con otros componentes químicos puede generar reacciones violentas, eso se llama incompatibilidad. Después tenemos que saber si tiene algún riesgo sobre la salud, si el producto con el cual voy a trabajar es tóxico, es corrosivo, de ello gran parte va a depender del tipo de elementos de seguridad que voy a tener. Y en tercer lugar tengo que reconocer cuáles son los riesgos que hay sobre el medio ambiente, porque en gran parte va a depender del riesgo del medio ambiente cómo voy a hacer la disposición final y la limpieza de todo el material que utilizo durante una práctica de laboratorio. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, fíjense, nosotros le vamos a proponer una actividad, más que una propuesta, es una obligatoriedad, pero vamos, queda más lindo si le proponemos esta actividad a partir de una técnica operatoria que ustedes ya la tienen en el campus para elegir cualquiera de las que esté, cualquiera de esas 13, 14 técnicas que hay, van a ser un grupito de 4 alumnos, 4 o 5 alumnos, y teniendo en cuenta una técnica, van a tener en primer lugar que identificar los compuestos químicos con los que van a trabajar. Por ejemplo, si vemos acá, tenemos 3 compuestos químicos, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico y el benceno, que son materiales para obtener el producto requerido, que es el nitrógeno. En principio, con los 4 tenemos que conocer cuáles son sus riesgos. 3 porque son reactivos y 1 porque es el producto. Pero también debemos reconocer por las condiciones de trabajo cuáles son las operaciones que vamos a hacer. Porque como dijimos siempre, en todo momento le vamos dando un carácter relativo al peligro que representa trabajar con un compuesto en particular, va a depender también de lo que vamos a hacer. No solo es cuestión de grandes cantidades o pequeñas cantidades, grandes concentraciones o baja concentración, sino también el tipo de actividad que voy a hacer. No es lo mismo hacer una neutralización con un volumen muy pequeño con una bureta, especialmente si es una bureta automática, que hacer una agitación en un sistema heterogéneo para lograr una extracción cuando yo tengo un producto que es altamente riesgoso. No es lo mismo hacer un calentamiento cuando el producto es de baja toxicidad que hacer un calentamiento cuando ese producto, aparte de ser tóxico, es altamente volátil.
Entonces, vamos a identificar en cada una de las técnicas operatorias que tienen en el campus, que pueden elegir libremente, identifiquen primero los compuestos químicos y después a continuación cuáles son las actividades que pueden representar un alto riesgo independientemente del compuesto que ustedes están trabajando. Agentes y actividades. ¿Dónde vamos a buscar una vez que tenemos los productos químicos identificados? A partir de ahí vamos a buscar información. La información de seguridad no es una descripción de la química del compuesto, sino es más bien una descripción de los aspectos de seguridad de ese compuesto. Hay documentación específica, lo que se llaman las fichas de seguridad o Material Safety Data Sheet, una sigla en inglés que se utiliza muchísimo, en donde a partir de bases de datos se pueden utilizar estas etiquetas o estas fichas que concentran esa información, que se resumen muchas veces a través de pictogramas en las botellas y en los frascos que ustedes van a manipular. Fíjense, ficha de seguridad está en la parte superior de la imagen y en la parte inferior está la misma información pero con un sistema codificado de imágenes y iconos. A partir de estas fichas de seguridad nosotros vamos a buscar una información en particular que tiene que ver con los riesgos físicos, riesgos para la salud y riesgos para el medio ambiente. Y en función de eso, cómo debemos manipularnos, qué elementos de seguridad podemos tener que requerir y algunas cuestiones que tengan que ver con el plan de contingencia. En general eso es lo que concentra una ficha de seguridad. Cabe aclarar que una ficha de seguridad se desarrolla generalmente como un requisito de comercialización. Entonces lo que ustedes van a ver generalmente son fichas de seguridad de los productos que se comercializan. Y no van a haber fichas de seguridad de productos que no son utilizados en el ámbito comercial. Por eso muchas veces las fichas de seguridad de productos que se trabajan en el laboratorio, que se desarrollan en laboratorios de síntesis o en laboratorios de investigación, van a requerir la confección de estas fichas de seguridad en función del conocimiento que se tenga de ese producto. Pero en principio, para la práctica de laboratorio que ustedes van a diseñar, siempre van a tener estas fichas de seguridad en cualquier buscador, tanto en los buscadores académicos como en los buscadores generales en Google. Nada más pueden buscar a través de esa sigla MSDS y el nombre del compuesto que ustedes quieran conocer, su ficha de seguridad. Y van a encontrar innumerables páginas. Por otro lado, hay que conocer, ya sabiendo que el producto es riesgoso, cuáles son las vías de exposición, un dato que está siempre presente en las fichas de seguridad. La vía de exposición puede ser la cutánea, que es la primer barrera o el primer elemento de seguridad con la cual Dios nos mandó al mundo. Nos dio una piel que nos protege de todos los agentes agresivos que hay en el medio ambiente. La piel de los ojos, de las mucosas, hay algunas que son mucho más sensibles y son más susceptibles de las lesiones. En esta vía de exposición cutánea, la forma de llegar y atravesar la piel es por un contacto directo, por salpicaduras, por haberse volcado sobre la piel, por derramamiento o por manipulación inadecuada sin protección. Otra vía de exposición es la vía respiratoria. Nosotros podemos inhalar grandes cantidades de productos químicos que están en el medio ambiente, tanto por la nariz como por la boca. De cualquiera de las dos formas llegaría a la vía respiratoria. Esto es especialmente interesante en aquellos productos que son altamente tóxicos o que son micropartículas que puedan generar procesos inflamatorios en el pulmón, como es el caso del carbón o del hierro en las minas. Por otro lado, tenemos la vía digestiva, la boca, por ingestión, que puede llegar directamente boca, estómago. En ese caso nosotros ya tenemos bastante aceitado
en los laboratorios ya no pipetear con la boca, sin embargo puede ocurrir algún accidente de todos modos por este tipo de prácticas. Y la vía parenteral, que es quizás una de las menos frecuentes en nuestro tipo de actividad, pero no estamos exentos que durante el trabajo nos podamos cortar, ya sea por la manipulación de vidrio, por la manipulación de diferentes productos, y pueden ingresar esos agentes de riesgo directamente a la sangre a partir de esas heridas. De las actividades, ahí concretamente iríamos a las buenas prácticas de laboratorio. Deberán aprender en cada una de estas actividades, por ejemplo, el calentamiento de una mufla, qué riesgos trae y cómo se debe trabajar. El almacenamiento en por sí mismo de los productos químicos, ¿qué voy a poner al lado de qué? ¿Voy a poner en el estante más de arriba el ácido sulfúrico, lo voy a poner más cerca al piso? Bueno, cada una de estas actividades, a partir del momento que se empiezan a reconocer cómo son las actividades, se pueden identificar que algunos productos en esa misma actividad tienen mayor riesgo que otros. Y eso es lo que comprende las buenas prácticas de laboratorio. Algunas cosas son muy básicas y que son generales, que por eso lo ponemos como un manejo básico en la mayoría de las normas. Las posiciones mínimas, reemplazar cuando se pueda. Si yo la misma reacción la puedo hacer con 3 solventes diferentes, no voy a elegir el más riesgoso, tengo que elegir el más inocuo. Tengo que evitar tener manipulaciones de altos volúmenes de químicos, especialmente si es innecesario. Por eso van a ver que en los laboratorios generalmente se hace el fraccionamiento del producto del trabajo y se lo identifica correctamente, pero se separa el material de stock, la gran botella con todo el volumen, que podría representar un riesgo mayor por andar circulando en el laboratorio con una botella llena de ácido sulfúrico. En ningún momento, más allá de que aprendamos a trabajar con los químicos, nos tenemos que hacer amigos de las actividades, pero fundamentalmente nos tenemos que hacer muy buenos amigos de las buenas prácticas de laboratorio, pero no tan buenos amigos de los químicos como para subestimar. Los riesgos siempre van a existir, sí que tenemos que ser cuidadosos, siempre prestar atención, tener por adelantado preparados los planes de contingencia. Por eso van a ver que en todos los laboratorios tienen botiquines, y botiquines muy especiales, porque más allá de tener los elementos comunes para una cortadura o para una quemadura, también tienen elementos para neutralización en caso de derramamiento de grandes cantidades de ácido sobre la piel, de ingestión, lo mismo para las bases. Hay elementos propios de la especialidad que nos forman ya elementos del plan de contingencia para estar siempre preparados si en algún momento ocurre un accidente. Pero lo que no podemos dejar, y que es gran parte de lo que los responsables del laboratorio evaluamos del aprendizaje de los alumnos, es el trabajo con responsabilidad y conocimiento. No se puede entrar a trabajar en un laboratorio después de lo que yo les estoy explicando, de lo que representa trabajar con un producto químico, sin conocer concretamente ni qué es lo que van a hacer ni con qué van a trabajar. Porque eso genera un riesgo muy importante, no solo para el que está trabajando, sino para los compañeros y docentes y para la comunidad. Recuerden siempre utilizar buenas prácticas de trabajo, aplicarlas eficientemente, utilizar las barreras primarias. Vamos a ver ahora la diferenciación entre barreras primarias y barreras secundarias. En el caso del equipamiento, especialmente instalaciones eléctricas, trabajar siempre con equipos que estén en buen estado de mantenimiento, usar cantidades mínimas de productos ordenados, bien almacenados, tener en cuenta las incompatibilidades, utilizar cada vez que se pueda una alternativa menos tóxica que otra. Por ejemplo, el solo hecho de hacer un punto de fusión, como van a ver a continuación en las próximas actividades, no es lo mismo trabajar con un punto de fusión en un baño de calefacción de ácido sulfúrico concentrado
o un punto de fusión con un baño de calefacción de una silicona. Son dos cosas totalmente diferentes. Una es una alternativa mucho menos riesgosa que la otra. Pero vamos a ver en detalle los elementos de protección personal y la diferenciación entre barrera primaria y secundaria. Los que ven acá, que ya lo había mencionado una de las compañeras como elementos de seguridad en la construcción, son elementos de protección personal o barrera primaria. Se establece una separación entre el agente de riesgo y la persona. En nuestro caso tenemos claramente el guardapolvo, que no puede ser cualquier guardapolvo, tiene que tratar de proteger la mayor cantidad de superficie, por eso en un laboratorio de químicos no es válido trabajar con una chaquetilla corta, no es válido trabajar con mangas cortas, por más que haga calor, no es válido trabajar con pantalón corto, bermuda, con sandalia. O sea, los elementos de seguridad lo que buscan es aislar los agentes de riesgo de la exposición a la persona. Hacer una barrera adicional a la piel. Hacer barreras con respecto a las vías inhalatorias, como por ejemplo las distintas máscaras que no están en esta imagen, algunas de ellos los barbijos especiales como los que estamos utilizando ahora, los N95, y fíjense también están algunas barreras auditivas que evitan que las lesiones por ruidos repetitivos lleguen a generar un daño a largo plazo o un daño en la visión, como por ejemplo las máscaras para cerradura, y los guantes de distintos tipos de acuerdo a la especialidad. Tengan en cuenta que estos elementos de protección personal se adecúan a cada actividad y se adecúan a la práctica que se va a realizar. Nosotros no necesitamos tener casco de seguridad en el laboratorio, ni necesitamos tener máscara de soldadura. Pero sí tenemos que tener algunos elementos de seguridad que seguramente aquel que está en la construcción no lo requiere. ¿Y de dónde va a aparecer eso? De interpretar correctamente las características físicas que tiene el compuesto y la vía por la cual puede ingresar al órgano. Y si puede ingresar por vía cutánea, hay que proteger la piel. Si puede ingresar por vía inhalatoria, hay que proteger las vías respiratorias. Y si puede ocasionar daño, ya sea mecánico, hay que evitar que la piel se exponga o las extremidades de nuestro cuerpo se expongan de una manera peligrosa. Y otra cosa son las barreras de protección personal secundaria, que ya no están en la persona, sino están en las instalaciones. Y acá tenemos la protección contra incendio, la protección eléctrica, tenemos la delimitación de espacios, tenemos el volumen de trabajo, algo que van a ver mucho en este momento, el volumen de trabajo requerido para cada persona y el número mínimo de personas, un número máximo de personas que pueden estar en un espacio. Tenemos algunos elementos propios de la actividad de laboratorio, como por ejemplo las campanas de seguridad o los elementos para extracción forzada del aire. Todos esos elementos, fíjense, no están centrados en el elemento que va a traer la persona, pero sí en las instalaciones. Y esa es la diferenciación entre primario y secundario. Un ejemplo es esta campana de seguridad biológica de clase 2A. Es un poco más compleja de la que vemos habitualmente en el laboratorio, está en el Equimob, y también la vamos a poder ver en algún momento si tenemos la oportunidad de volver a trabajar en forma presencial. No solo aísla al operador, es un operador con protección respiratoria, con protección adicional al guardapolvo, aislada toda la piel, fíjense que tiene guantes, y a su vez la campana de seguridad establece un límite por el vidrio que interpone entre el operador y la práctica que se está realizando, y por otro lado lo que la rejilla que ven abajo es una cortina de aire que viene desde
la parte superior y bloquea el ingreso de la salida de aire desde adentro de la campana hacia el operador y hace forzado que el aire vaya hacia adentro y salga por el tubo superior de la campana. Eso genera las mejores condiciones para trabajar con productos altamente riesgosos como lo que estaba trabajando en ese momento Natalia en esa imagen. También van a tener que reconocer en gran parte, para que sea mucho más fácil el trabajo, algunas imágenes, como les dije. Esta es la manera más fácil de recabar información acerca de los riesgos químicos de cada uno de los compuestos. Algunos tienen que ver con las propiedades físicas, algunos tienen que ver con las reglamentaciones, otros tienen que ver con los elementos de seguridad con los cuales tienen que disponerse a trabajar, o con los planes de contingencia y los elementos de seguridad secundarios. Bien, estas son las técnicas con las cuales ustedes van a trabajar. Esta es la actividad. Van a reconocer los materiales y las unidades de observación. Fíjense que yo les mencioné en el ejemplo, ácido nítrico, ácido sulfúrico y benceno son materiales reactivos, son los elementos con los cuales nosotros vamos a sintetizar el nitrobenceno, que es nuestra unidad de observación, nuestro producto. Tanto con uno como con el otro, yo voy a tener que exponerme a trabajar con él. Entonces tengo que conocer de ambos todas las cuestiones de seguridad. En función de haber identificado esos compuestos, consultar las fichas de seguridad y mínimamente reconocer de una manera muy sintética. No quiero las 10 fichas de seguridad que las bajen y que las tengan y las anexen en un informe, porque eso no es útil. Lo que necesitamos saber si de la ficha de seguridad pude recabar información acerca del riesgo químico, de las vías de exposición, cuál es la forma correcta de manipulación y qué elementos de protección necesitan para trabajar. Eso es lo que conforma la actividad que ustedes tienen que desarrollar a partir de ahora. ¿Está? Y por último, toda esta bibliografía está también en el campus, los manuales de seguridad que corresponden a las buenas prácticas de laboratorio, cómo se adaptaron a nuestra realidad. Esta reglamentación es propia de la facultad. Hay un manual de bioseguridad de la Organización Mundial de la Salud que es muy completo. El capítulo que les menciono ahí hace referencia a la manipulación de productos químicos. Hay una bibliografía del Ministerio de Minería e Industria de España que también tiene un capítulo muy importante acerca de los productos químicos. Está la reglamentación de la Unión Europea, sobre la cual yo saqué la clasificación de acuerdo a riesgo físico, riesgo para la salud y riesgo ambiental. Y después tienen 2 páginas de consulta, la Oficina de Salud de los Estados Unidos y el Instituto Nacional de Salud también de España. Estas 2 páginas tienen bases de datos muy importantes para buscar fichas de seguridad. También los pueden buscar, ya les decía, en cualquier buscador, tanto académico como buscadores generales, solamente poniendo NSDS y a continuación el nombre, ácido sulfúrico, ácido nítrico, benceno, van a encontrar gran cantidad de fichas de seguridad. También tienen disponible en esta página de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo todas las normas y las legislativas, la legislación que hay vigente en nuestro país, y en la biblioteca electrónica de libros tienen específicamente este libro de calidad y protección en el laboratorio. Y lo que les acabo de agregar en el campus, que no lo teníamos anteriormente, es el protocolo de trabajo para COVID, que sería interesante que lo lean porque ahí les va a mostrar cómo ante el advenimiento de un nuevo agente de riesgo se tuvieron que adecuar todas las actividades. Bien. Preguntas.
Profe, ¿hasta cuándo hay tiempo de entregar el trabajo? Después de Semana Santa tenemos hasta el 7, 8 por ahí. No creo que encuentren en cada una de las técnicas más de 5 o 6 compuestos químicos sobre los cuales tienen que hacer la búsqueda de una ficha de seguridad. Y tienen que aprender a trabajar en equipo también, ¿sí? Por eso la conformación de los grupitos. No les puede llevar mucho tiempo esa actividad. O sea, por eso planteamos que después de Semana Santa, porque la semana que viene no tenemos actividades, para la próxima semana ya debería estar esto en condiciones de presentarse. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿y ese trabajo se lo va a subir por campus? Sí, ya está todo en el campus, lo único que falta es generar la tarea para que ustedes la suban. Eso lo vamos a hacer durante el fin de semana y ahí ya les digo, les explico bien la fecha. Después de Semana Santa nosotros tenemos el martes 6 clase, podría ser después de la clase, el martes 6 a las 10 de la noche que esté lista la actividad. Tienen casi 2 semanas para trabajar. ¿Está? ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿puedes subir este Power al campus? Todo ya está, ya no está visible todavía, pero ya está en el campus. Ah, bueno, gracias. Si ahora terminamos la clase ya lo podemos visible. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. En el chat, profe, hay una pregunta. No, tienen que hacer un resumen, como les dije, ese cuadro lo van a ver ahora en las instrucciones que tienen en el campus. Tienen que identificar los compuestos, para eso completan de esa forma o de alguna forma simple, y los requerimientos que tienen ahí en ese cuadro, ¿no? Identificar riesgos, riesgos, vías de exposición, manipulación y elementos de seguridad. Eso es más o menos de todo lo que tienen que tener. Y es una buena forma que ustedes ya empiecen a leer. También tienen en el campus las instrucciones que hay para presentar informes académicos, para presentar informes de trabajo, para presentar informes de laboratorio, para que vayan completando algunos criterios que son siempre iguales. O sea, eso ya también podría ser una buena práctica, que empiecen a leer eso y no manden solamente un cuadrito, un cuadro sin ningún tipo de identidad, sin ningún tipo de portada, sin ningún tipo de bibliografía o describiendo la metodología que utilizaron para trabajar. Eso lo van a ir viendo ya un poquito más avanzado. Vean los documentos que hay para la elaboración de los informes y de esa manera van a poder empezar a ver cómo tienen que complejizar un poquito la forma de presentación. Y no es solamente adjuntar la ficha de seguridad. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más, chicos? Si no hay más preguntas, entonces suspendemos, damos por finalizada la reunión. Sí, profe, se entendió todo. Micaela, no te escuché. Te decía que se entendió bien todo lo que... Bueno, chicos, nos veremos entonces el martes. Cualquier consulta saben que pueden hacerlo vía el campus. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Chao, hasta chao. luego. Gracias, profe. Gracias, profe, hasta luego.